Ministerio Bíblico La Voz de Jesucristo. Y es que este tema que vamos a tratar tiene que ver con la realidad del mundo en la cual estamos viviendo. Hace más o menos un mes, no menos de un mes, 20 días más o menos, estábamos mirando la situación delicada de la iglesia cristiana en el mundo. Hoy vamos a ver una situación que compete la vida de cada uno de nosotros. Y esta prédica se llama Relatividad según la Biblia. Relatividad según la Biblia. Y cuando hablamos de relatividad, no voy a adelantarme todavía mucho, pero tiene que ver con aspectos de nuestra vida. Muchas veces, en muchas congregaciones, no digo que acá no, porque la pastora Marina es muy juiciosa en ese sentido, pero en muchas congregaciones, muchos pastores, muchos predicadores temen predicar acerca del pecado. Y temen hacerlo por una razón simplemente monetaria, porque es que cuando se le habla a uno del pecado, y si uno está en pecado, y si uno no le gusta que le hablen del pecado, y si uno es una persona rebelde de corazón, la tendencia es que uno se aparte y diga: no, yo no vuelvo más a la iglesia, yo más bien voy por una iglesia donde me hablen de prosperidad, de bendición, de que Dios me ama y para de contar, y que Dios es bueno. Y nos olvidamos de la otra parte, la parte por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario, la parte de los pecados. Y decimos: Cristo nos salvó. Claro, Cristo nos ha salvado, eso es una realidad innegable, pero también tenemos que tener en cuenta que somos seres humanos, que estamos sujetos a pasiones, que nuestra carne, que nuestra vida, que nuestra vivencia toda está entremezclada con situaciones espirituales, pero también con situaciones humanas. Y estas situaciones humanas muchas veces nos llevan a pecar, y de una manera muy sutil. Yo voy a hacerle a usted una pregunta con la cual vamos a empezar esta reflexión. Una pregunta que da pie para empezar a pensar acerca de la fe. Y la pregunta es: ¿se considera usted bueno? Y en el caso de las damas, ¿se considera usted bueno? No me vaya a responder, no vaya a levantar sus manos. Ese es un asunto que es personal, suyo con Dios. Es un asunto aquí del corazón. Y les cuento que hay un hombre, hay un actor de televisión, no recuerdo el nombre en esos momentos, que evangeliza con esta pregunta. Y él va a la calle, por ahí en cualquier parte de la calle se encuentra cualquier persona y lo saluda y le dice: bueno, buenas, somos de tal ministerio, quiero hacerle una sola pregunta. ¿Usted se considera bueno? Entonces, claro, mucha gente empieza a decir: claro, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo hago las cosas bien hechas. Entonces este predicador comienza a decirle: bueno, vamos a mirar entonces a partir de los mandamientos de la ley de Dios, ¿qué tan bueno eres tú? Yo le pregunto algo: señor, señora, ¿usted ha dicho mentiras durante los últimos días? Entonces es cuando la gente comienza a agachar la cabeza, se pone a pensar y medio mira así como entre las cejas y dice: sí. Ah, bueno, listo. Cuéntame una cosita: ¿usted ha agredido a alguien verbalmente hablando durante estos días? Y la gente vuelve y así. Y son detalles, pero que están dentro del marco de esa palabra. Y entonces, cuando uno como creyente se pone a pensar si uno es bueno y cuánta es la medida de ese bueno, tiene que empezar a reconocer que uno muchas veces en la vida,
y eso va a suceder hasta que nos vayamos a la tumba, vamos a caer en situaciones que nos van a llevar a pecar. Situaciones que uno dice, eso es una bobada, eso es una mentira pasajera, eso es una, ¿cómo dice la gente? Una mentira blanca, una mentira piadosa. Pero resulta que para la ley de Dios no hay mentiras piadosas. El límite entre un pecado pequeño, o como dice por ahí una teología, pecado venial y un pecado grave, en la Biblia no hay una definición como tal. A tal punto que en un momento determinado Jesús le dice a los hombres, es que usted con solo haberla visto y haberla deseado en su corazón ya pecó. Qué tan difícil es vivir una vida de santidad. Amén. Pero eso no significa que nosotros no tengamos esa capacidad de ser buenos. Ahora, yéndonos al plano social, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Hoy en día estamos encontrando en los sistemas sociales de nuestra civilización diferentes facetas que están llevando a que la humanidad transmute, igual una palabra más sencilla, cambie, reformule el concepto de la bondad, el concepto de la verdad. Y entonces es cuando usted ve, por ejemplo, un joven de 15 a 18 años y le pregunta, ¿usted por qué está drogándose? Coja a cualquier muchacho que no sea creyente y haga esa pregunta, si está drogando. Y le va a responder, normal. Para ellos eso es normal. Para muchos de los que están en la droga eso es normal. Pregúntele a alguien que tenga usted de confianza, que tenga muchas relaciones sexuales con diferentes personas. ¿Vos no te preocupas de pronto quedar por ahí con alguna enfermedad o algo? No, normal, eso se utiliza protección. Y entonces nos estamos enfrentando a una sociedad que, como dice la palabra, a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Vamos a ir a Isaías, capítulo 5, verso 20. Vaya la palabra. Isaías, capítulo 5, verso 20. Y tremendo cómo en nuestra sociedad esto se está volviendo una ley, incluso para muchos cristianos. Lo veíamos en esa prédica que vimos acerca de esta apostasía. Incluso esas sectas que dicen que ya no el pecado no importa porque ya el pecado fue destruido, entonces se puede pecar. Isaías capítulo 5, verso 20. Dice la palabra del Señor, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo? Esto es impactante. Isaías escribe más o menos alrededor de 700 años antes de que Jesucristo viniera al mundo. ¿Y cuánto llevamos después de la venida de Cristo? Más de 2000 años. O sea que esta cita se escribió hace más de 2700 años. Una cita bíblica que usted la coge en el contexto actual y se va a dar cuenta que es tan veraz, tan real, que identifica tanto nuestra sociedad y que tiene que ver con algo que Dios nos reveló y que sigue revelando en la actualidad. Y usted mismo se da cuenta cuando usted, por ejemplo, pone los canales de televisión tradicionales. Hablemos, por ejemplo, de esos programas de televisión que hacen en las mañanas todos los días, de lunes a viernes, esos programas de entretenimiento, donde primero sale Curita predicando y hablando de la palabra, hablando cosas que no son a veces. Y después sale la bruja leyendo el tarot. Y después vienen los ejercicios de yoga. Y después viene el concurso de las mujeres desnudas. Y
todo es una mezcla que termina siendo válido para la sociedad. Yo como profesional de la educación, me preocupa enormemente porque nuestra generación actual, nuestra descendencia actual está recibiendo un mundo totalmente tergiversado. Un mundo en el cual ya, hablando por ejemplo en términos legales, la homosexualidad nunca ha sido un delito, pero delante de la ley de Dios es un problema, es un pecado. Pero que no, hay que incluir a los homosexuales dentro de la sociedad. Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que los homosexuales se impongan de la manera que están haciendo y que obliguen a los colegios a que tienen que dar cátedra sobre eso, que eso es muy normal, que eso es muy sano. Y eso está en contra de la palabra misma del Señor. Aquellos que están legislando a favor del aborto, aquellos que están legislando a favor de la delincuencia misma, amados. Porque es increíble ver cómo una persona que comete tantos delitos pueda tener tantas garantías y una persona de bien pueda tener tan pocas garantías. Y esa es la sociedad en la cual estamos viviendo. Una sociedad permisiva, una sociedad laxa, una sociedad que desea por encima de todas las cosas imponer el modelo del anticristo, imponer el modelo de Satanás, que es un modelo de supuesta paz, donde supuestamente todos cabemos, pero donde sabemos que la palabra de Dios está siendo seriamente trastocada y cuestionada. Amén. Y yo le invito para que allí mismo vaya a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 15 al 20. El Evangelio de Mateo capítulo 7, versos 15 al 20. Y lo voy a leer en favor de todos. Dice: así que por sus frutos los conoceréis. Perdón, empieza desde el 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol, pero no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí nos estamos haciendo referencia a algo que ya habíamos mencionado acerca de aquellos hombres o mujeres que están tomando el Evangelio para hacer negocio, que están tomando el Evangelio para tergiversar la palabra en función de creencias que ellos mismos están inventando, en función de doctrinas que están yendo en contra de la misma palabra de Dios. Y esta es una relatividad que ya se metió en el cristianismo y que ya ha permeado fuertemente el cristianismo. Y es una relatividad que a lo malo le están diciendo bueno y a lo bueno le están diciendo malo. Triste, ¿no? Pero además nos presenta esta porción un juego de contrastes, porque además de ver a Jesús diciendo esto, también podemos ver en Isaías en el capítulo 5. Vayamos nuevamente a la palabra, vamos a estar corriendo mucho en la palabra. Isaías capítulo 5, versos 1 al 7. Vemos un juego de contrastes y enseguida les explico de qué se trata ese juego de contrastes. Isaías 5, versos 1 al 7. Por favor, alguien que la lea fuerte, así como para que escuchemos todos. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y desplegado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar.
que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas a uvas silvestres. Os mostraré, pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será apoyada. Amén. Hay una gran diferencia entre, recuerden la palabra de Cristo, que Cristo nos habla del árbol bueno que da buen fruto y el árbol malo que da mal fruto, ¿se acuerdan? Este mensaje ya va directamente a nosotros como iglesia. Cuando miramos esta parte de la palabra, obviamente en esa época no existía la iglesia cristiana, no existía el cristianismo, pero estaba el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios había sido un pueblo que Dios había guiado durante muchas etapas de su proceso histórico para poder encaminarlo en el proyecto que Dios mismo tenía para el pueblo. Ahora bien, ¿qué sucedía? Que ese pueblo comenzó a desviarse y comenzó a decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y en la Biblia nos está hablando de que hace una comparación entre este pueblo y una viña. Una viña es una plantación de uvas para poder producir vino. Y hay una gran diferencia entre una uva silvestre y una uva de estas plantaciones. Si usted se ha dado cuenta, cuando usted va al campo, por ejemplo, y ha visto, por ejemplo, las fresitas esas que coge una de las maticas del campo, son chiquiticas, casi lloreditas, ¿has visto? Esas plantas de campo dan frutos muy pequeños. En cambio, si usted va, por ejemplo, a un supermercado y compra uvas, sobre todo esas que son de exportación, se va a dar cuenta que la uva es grande y es jugosita. Usted puede hacer zumo de uva con esa uva, porque tiene bastante por dentro. Y es comparado a los actos del pueblo israelita en esos momentos de la parte histórica. Israel estaba pasando por un tiempo en el cual estaban divididos, Israel y Jerusalén estaban divididos en dos reinos, estaban entregados a los ídolos, estaban haciendo el culto que ellos tenían que hacer en el templo de cualquier manera, estaban haciendo alianzas con los países enemigos que no podían hacerlo, en fin, estaban contrariando todo lo que Dios les había puesto que tenían que hacer. Y resulta que Dios hace esta pequeña comparación, donde Dios esperaba recoger grandes frutos, pero se encontró que finalmente estaban dando uvas silvestres, estaban dando matorrales, forraje, algo desagradable para el Señor. Y hoy, tristemente, también es un llamado para nosotros, que nos veamos reflejados en ese espejo, porque Dios espera de nosotros frutos grandes, frutos buenos, frutos en abundancia. Dios no espera de nosotros esos frutos miuditos que estemos dispuestos a darles. Dios no es un Dios de fines de semana. Dios no es un Dios de miércoles en la noche. Dios no es un Dios de raticos de 5 minutos. Dios no es un Dios de tiempos sobrantes. Y hoy muchos en las iglesias cristianas han tomado a Dios como el sobrante de sus vidas. En vez de incorporarlo a sus vidas, hacerlo parte vital de su existencia, lo han desplazado a un lado. ¿Se acuerdan la iglesia en el Apocalipsis que le dice Jesús: pero tengo contra ti algo, has dejado tu primer amor? Y es grave esta situación, es delicado. Ahora, frente a esto, ¿qué es lo que espera Dios? ¿Qué es lo bueno de lo cual está hablando la palabra? De lo cual está hablando la Biblia. Vamos al libro de los Salmos. Salmos 119. En el libro de los Salmos, el Salmo 119 es uno de los más largos de los que podemos encontrar entre los salmos. Diríamos que este es más largo. Y tiene una particularidad,
que el Salmo 119, uno de los fundamentos o de los pilares de este salmo, es la palabra de Dios. Y si usted no alcanza a leer todo, se va a dar cuenta que es un contraste, pues bueno, no sería un contraste, pero sí sería una relación entre el creyente y la palabra, entre el que está buscando a Dios y la palabra. Y vamos a mirar en este Salmo 119, el verso 1 que dice: bienaventurados los perfectos de camino. ¿Y quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley del Señor. Primer dato. ¿Qué es lo bueno para la Biblia? ¿Qué es lo bueno para la Biblia? Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Y en el verso 2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. O sea que hay dos componentes esenciales de esta parte de lo que Dios quiere o de lo que Dios plantea que es bueno, que es andar en su ley. ¿Y qué más? Y guardar sus mandamientos, sus testimonios. ¿Dónde tienen que estar los mandamientos y los testimonios? En el corazón. Porque es que hablar de dientes para afuera es muy, muy fácil, amados. Yo tengo que orarle al Señor y pedirle cada día: Señor, aparta de mí todo fariseísmo, que eso lo detestó Jesús, porque ellos predicaban cosas muy bonitas, pero por dentro no tenían nada. Y qué tristeza que nosotros como iglesia estemos viniendo aquí a orar a nuestro Dios. Gracias, Dios, te bendecimos. Y en el momento de entrar en la presencia de Dios, cuando ya nuestros días en esta tierra terminen, lleguemos donde Dios y Dios nos diga: es que no me trajiste nada, llegaste con tus manos vacías, tu vida fue una coca, sin nada. Qué triste es esto. Y vamos a enfrentar, ¿se acuerdan la vez pasada que enfrentamos dos textos? Una en Pedro y la otra en Judas. Hicimos ese enfrentamiento, y no para ver quién ganaba, ¿cierto? Sino para ver cómo se complementaba la misma palabra en dos pensamientos distintos, dos hombres distintos, cómo complementan un solo pensamiento. Pero esta vez lo vamos a ver en un solo hombre, que se llama Pablo. Y este hombre, Pablo, precisamente nos exhorta a nosotros, no solamente a la gente del mundo, sino también a nosotros como creyentes. Nos exhorta y nos invita a diferenciar, y ahí viene lo de la relatividad de la Biblia, a diferenciar lo bueno de lo malo. Y lo hace de una manera muy directa, y lo hace de una manera muy sencilla. Vamos a ir primero al libro de Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Carta a los Efesios, capítulo 4. Y yo le invito para que si usted está tomando apuntes, tome nota. Los versículos serían del 17 al 32. Del 17 al 32. Pero por cuestiones de tiempo voy a retomar solo algunos aspectos de esta carta, de esta escritura. Y por eso quiero que estemos muy atentos, sobre todo a esta parte, en la cual la misma palabra de Dios nos va a aclarar qué es la relatividad en la Biblia. Antes de empezar a mirar lo de la palabra, quiero introducir algo que ustedes tienen que entender bien. Muchas religiones de la actualidad, voy a hablar por ejemplo del taoísmo, que es una religión que se practica en Japón, el taoísmo, el sintoísmo, en la China y en el Japón se practican, son religiones muy similares. Ellos tienen unas prácticas en las cuales creen que tanto el bien como el mal están en igualdad de condiciones. ¿De acuerdo? Y para esto, para poder representar esto, se inventaron un símbolo, que pronto ustedes lo han visto, el símbolo del yin y el yang, ¿lo han visto? Que es una esfera, un círculo,
tiene un lado oscuro, un lado blanco, y dentro del lado blanco hay un lado oscuro, y dentro del lado oscuro hay un lado negro, blanco. El yin y yang precisamente representa estas creencias. Así que si usted tiene algo en su casa que tenga yin y yang, ya sabe qué tiene que hacer. No se vaya a poner a guardar los anatemas o los dioses paganos de la gente del mundo. Entonces eso representa el yin y el yang, representa el equilibrio entre el bien y el mal. Y vemos muchas películas, por ahí hay una película, una de las últimas películas que salió, por ejemplo, en el comercio fue Avatar. Bueno, no el Avatar del muñequito ese que lo mandaba un señor desde un control, sino un muchachito que tenía unos poderes, que dominaba la tierra, el agua, el aire, no sé qué más cosas. Este, por ejemplo, muestra cómo operan, según ellos, el bien y el mal. Y según esas teorías sintoístas y taoístas, tanto el bien y el mal, como están en igualdad de condiciones, el bien tiene algo de mal y el mal tiene algo de bien, para mantener un cierto equilibrio. Desafortunadamente hablando, hermanos, esta creencia se ha metido mucho en las iglesias. ¿Saben por qué? Porque resulta que muchos cristianos, y aquí es donde vienen las penas que nos tenemos que dar, creen que Satanás está en las iguales condiciones que Dios. Y creen que Satanás tiene control del mundo como lo tiene Dios. Y están muy equivocados, mis hermanos. Satanás no tiene el control del mundo, lo tiene Dios. Que Satanás haya usurpado dominaciones o principados o cosas que él ha usurpado es otra cosa. Pero que el control del mundo lo tiene Dios, lo tiene Dios. Y en Dios, a diferencia de esas teorías sintoístas y taoístas, no hay nada malo. No hay nada malo, no hay maldad, porque Él es la plenitud de la bondad, la plenitud del bien. A diferencia de Satanás, Satanás tiene demasiados defectos. Yo no sé por qué no se ha dado cuenta. Pienso que le falta un poquito de astucia, porque si él fuera más inteligente, dejaría de hacer lo que está haciendo y obedecería al que puede destruirlo con una sola mirada. Pero bueno, esta es la situación de la relatividad. Y en ese sentido, Efesios en el capítulo 4, verso 17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, ojo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y resulta que cuando venimos a Cristo, traemos muchas cositas, equipajes ocultos, ídolos, lo que decíamos la vez pasada, ídolos por allá metidos en el corazón. Recuerdo que un pastor nos decía que tenía un amigo que era cristiano de muchos años, lo conocía, un tipo muy fervoroso, y que alguna vez estaban haciendo un deporte, el hombre tuvo que quitarse el zapato, la media, y encontró un escapulario ahí metido, enredado en el pie. Mi hermano, ¿qué pasa? ¿Usted es cristiano? Y el hombre le dice: pero es que uno no puede, si eso me lo regaló mi mamá, ¿cómo lo voy a botar al basura? O sea, son cosas que tenemos que empezar a apartar de nuestras vidas, porque hay del que lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y más adelante en la palabra del Señor nos continúa diciendo: mas vosotros, en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así, ¿a quién? A Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está, ¿cómo está el viejo hombre? Corrompido, viciado, dañado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del hombre, de la mujer nueva, creados según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Y quedemos un momentico allí, vestidos del nuevo hombre, creados según
Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Y aquí hay una parte importante y clave para apartarnos de toda la relatividad espiritual y en la santificación y en la verdad. Amados, no es que verdad sea yo no le miento a nadie, eso está muy bien, y gloria a Dios, pues usted no es mentiroso, gloria al Señor. Ministerio Bíblico, la voz de Jesucristo. ¿Sabe que es un cristiano 007? Que no se sabe que es cristiano. Todo lo que pasa ahí. No sabe que es cristiano. Una gente encubierta. Un espía encubierto, que supuestamente es cristiano, pero que no se le da la diferencia entre la gente del mundo y la gente, pues los que realmente creemos en Cristo. No podemos ser así. La santidad tiene que ver con esa autenticidad, con esa diferencia, ese aroma, que la gente no tiene palabras para describirlo. Cuando el buen cristiano pasa y ve la diferencia y dice, uy, este es diferente, y se le nota, y tan bueno, tan rico, tan delicioso, y perdónenme que lo voy a expresar así, cuando uno le dicen fanático, cuando uno le dicen religioso, cuando uno le dicen evangélico, cuando uno le dicen protestante, cuando uno le dicen pastor, cuando uno le dicen purita, bueno, lo de esas cosas que la gente le dice a uno, porque está reconociendo que en uno hay algo distinto. Es más, me gusta sobremanera y me goza enormemente cuando me han dicho loco. Cuando me han dicho loco por causa de la palabra, por causa del evangelio. ¿Saben por qué me gozo? Porque estoy siendo bienaventurado, porque eso es lo que dice la palabra. Bienaventurados cuando somos ¿qué? Criticados, vituperados por causa del reino de Dios. Amén. Es así como en el versículo 25 viene la parte complicada, la parte más difícil. Y dice Pablo, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es que enojarse no es pecado. El problema son las consecuencias o los actos que se desprenden de ese enojo. Lo que yo hago cuando estoy dolido con alguien que me la hizo. Por eso en este tiempo es mejor que tome una actitud de silencio, de oración y si puede de ayuno, para que el Señor le ayude y le fortalezca, porque Él es el que tiene verdaderamente el control. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Y ojo a esto, en el capítulo 4, verso 27, ni deis lugar al diablo. Ay, pero es que los cristianos no podemos estar con el diablo, obvio. Pero muchas veces con nuestras actitudes le damos lugar al diablo, por estar encubriendo al otro en el momento de su pecado, por estar haciendo lo que no nos mandaron a hacer, por tomar decisiones que no teníamos por qué tomar, y todas esas cosas. Y dice más adelante que hurtaban a los demás, que trabajen con sus manos. Imagínense, eso le está diciendo Pablo no a la gente del mundo, se le está diciendo a una iglesia, a una iglesia. Y eso quiere decir que en esa iglesia todavía hay la gente hurtando, viviendo del robo. Y Pablo tiene que decirles esto. El versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo ahí les voy a exhortar a algo, hermanos, y espero que sea de edificación para su vida. Cuando una persona del mundo, un compañero de trabajo, o un mismo familiar, o un jefe,
comiencen a decir cosas incoherentes, perdón la palabra, estúpidas, ilógicas, no se ponga a discutir con esa persona. Un consejo le digo, no le bote corriente a eso. No pierda el tiempo haciéndole caer en cuenta al ignorante de su ignorancia. Más bien, cuando sea el momento oportuno, saque la palabra y si puede hacerlo, dígale, la palabra dice esto, hermano. Si lo puede hacer y si no, guarde silencio. Es mejor uno quedarse callado a decir cualquier palabrería que termine desencadenando un peor testimonio en la otra persona que pronto pueda ser un inconverso. Entonces, en este sentido, es muy importante guardar la boca, guardar la palabra. De lo que uno vaya a sacar, sean palabras de edificación, de exhortación, de bendición. Y abstenerse de empezar a discutir por vanas palabrerías. La palabra de Dios lo ratifica con demasiada insistencia. Más adelante dice, en el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y qué interesante que el Espíritu Santo es quien da testimonio de nosotros. Y qué interesante que nosotros somos los que hacemos que el Espíritu Santo se contriste, se apague. Yo no sé cómo sentirá el Espíritu Santo nuestra rebeldía, pero debe ser tal la tristeza que la misma palabra de Dios la ratifica así. Y es por eso, en el versículo 31 que nos termina diciendo, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Porque muchas veces como creyentes nos ha tocado vivir de esa manera y actuar de esa manera, guiados no por el Espíritu sino por la carne, y estar fortalecidos no por el Espíritu sino por el evangelio muscular que da más duro pero que no lleva a ninguna parte. Y por eso es mejor entregarse al Señor. Señor, tengo demasiada rabia con esta situación, toma tú el control, porque en mis manos esto se sale. Yo no puedo con esto. Y así. Esa es la ruta que hay que tomar. Versículo 32 termina diciendo, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, que ahí está lo bueno. ¿Dónde está lo bueno? ¿Dónde está lo bueno? En Cristo. Dígale que está a su lado. ¿Dónde está lo bueno? Qué grande es el Señor. Gloria al Señor. Amén. Y vamos a terminar este tiempo mirando brevemente en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Miren, son dos iglesias distintas. La primera era la carta a los Efesios. Los Efesios, un pueblo que era bastante idólatra, pero que allí se instauró una iglesia, y Pablo les dice estas cosas. Y ahora los de Galacia, a los de Galacia, en el capítulo 5, una iglesia también constituida, les dice en el versículo 16, miremos el versículo 16 del capítulo 5, digo pues, andad, ¿en dónde? En el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Interesante, ¿no? Le está diciendo a la iglesia de Galacia que no pueden andar en los deseos de la carne. Eso es relatividad. Eso es relatividad. Porque los deseos de la carne le están diciendo a lo bueno malo y a lo malo bueno. El verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Y qué pasa entre ellos? Se oponen, se rechazan. Verso 18, pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Amén.
Y verso 19, manifiestas son las obras de la carne que son. ¿Cuáles son las obras de la carne? Acerca de las cuales os amonesto, como ya he dicho antes, que los que practican estas cosas, ¿no van a qué? Heredar el reino de Dios. Y eso es tremendo. Y no más miremos una cosa tan sencilla como esta. Pongamos por ejemplo la ira. ¿A quién no le ha dado ira en este caminar en Cristo? ¿Ah? No le va a decir que levante la mano, por favor, no levante la mano, no levante la mano. Eso es un asunto suyo con el Señor. Pero pensemos, ¿a cuántos a veces no nos han dado una envidia por dentro, porque el otro le está yendo bien, vean cómo me está yendo, y yo que soy cristiano, y ese otro que no conoce de Cristo, y mire? Ay Dios, envidia. Tenemos que renunciar a eso, hermanos. Tenemos una mejor herencia, una herencia que es grande, que es la herencia del reino de Dios. Y en el verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que si usted es bueno, ¿quién lo va a juzgar por eso? Si usted es paciente, ¿quién no va a juzgar por eso? A no ser que sea paciencia de llegar tarde, esa sí no. Esa es distinta. Esa es pachochera. Pero esa paciencia de saber esperar, saber guardarse en los momentos difíciles. ¿A quién van a juzgar porque tiene fe en un Dios viviente? ¿A quién van a juzgar porque es manso de corazón? Porque es decidido, porque tiene templanza en las cosas del Señor. ¿A quién lo van a juzgar? Y cuando nosotros, como dice la palabra, tengamos necesidad de alguna de estas cosas, tenemos que entrar en oración, cerrar nuestro cuarto y pedir al Padre Celestial que derrame sobre nosotros aquellas cosas que nos hacen falta. Eso sí, voy a hacer un paréntesis. Por favor, no vaya a pedir la paciencia del Santo Job. Es un error garrafal que muchos cristianos lo hacen porque dicen, yo necesito la paciencia del Santo Job. Usted no necesita la paciencia del Santo Job, usted necesita paciencia, porque si usted va a recibir la paciencia del Santo Job, usted sabe lo que le pasó a Job. Perder todo, vivir como un mendigo, enfermo, llevado a la nube. Si usted está dispuesto a pasar por eso, pídalo. Si usted es guapo, hágale. Si no, no, pida paciencia. Y con eso el Señor le va a fortalecer. Y miren más adelante, aquí hay un verso clave. El verso 24 nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y tenemos que seguirla crucificando cada vez que hay una tentación. Y por eso el Padre Nuestro dice, y líbranos de toda la tentación. No dice, líbranos de la tentación de la semana pasada, o de cualquier tentación que nos llegue, pero de toda la tentación nos tiene que librar el Señor. Y en el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nuestra vida tiene que ser consecuente en lo del mundo y en lo de Cristo, porque son una misma cosa. Nosotros no estamos divididos por dentro. Y entonces no somos como un computador, por ejemplo, que usted le mete un programa y está funcionando solo ese programa. Y después se quita la memoria USB o cierra el programa y pone otro programa y está funcionando otro programa distinto. No. Estamos funcionando todo el tiempo. Nuestro espíritu está las 24 horas del día, nuestro cuerpo está las 24 horas del día, nuestra mente está las 24 horas del día. Y gloria a Dios porque aún en medio de las situaciones difíciles, de la lluvia,
complicaciones, Dios está allí. Amén. Bueno, gloria a Dios. Gloria al Señor. Finalmente, el Señor nos va a invitar a tres cosas. Les voy a dejar de tarea que se lean, si usted está tomando apuntes. Léase por favor en su casa la primera carta de Juan, el versículo 2, capítulo 2, verso 16. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 16, donde habla de no amar las cosas del mundo. Otra cita, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17 hasta el capítulo 7, verso 1. Y esta la habíamos mirado en una prédica anterior. Salid del medio de ellos, apartados, dice el Señor. Y en esto Dios, o el Señor, nos invita a 5 cosas muy interesantes. Primero, frente a esa relatividad, tomar una opción radical por el reino de Dios. Amados, si no somos radicales con las cosas del Señor, vamos a ser tibios en la fe. Y ustedes saben que lo que es tibio, Dios lo vomita de su boca. Segundo, diferenciar claramente lo bueno de lo malo, la luz de la razón. Amados, si alguien está diciendo, esto no es pecado, eso también va a ser plano de tal, crean que en la palabra de Dios, si dice que no es así, entonces usted tiene que declararlo. No estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, porque la palabra de Dios dice que eso no es así. Y a mí me preguntaban alguna vez, ¿usted está de acuerdo con el homosexualismo? Yo dije, no estoy de acuerdo con el homosexualismo. Pero entonces usted no quiere a los homosexuales. Yo digo, una cosa es la persona que Dios quiere salvar, el varón o la mujer que Dios quiere salvar, y otra cosa es su tendencia. Y que yo no pueda predicarles a ellos, o que yo deje de predicarles a ellos, porque tengan esas tendencias. Y una cosa es que ellos tomen la decisión de abandonar esas tendencias y de poder permanecer en ellas. Cuando ellos permanecen en ellas, suéltelos, ya que el Señor trate con esas personas. Otro punto, andar y vivir en el Espíritu Santo de Dios, como decía en la carta a los Gálatas, en ese capítulo 5, verso 25, vivir de acuerdo al Espíritu. Y en ese vivir de acuerdo al Espíritu, número 4, hacer la voluntad de Dios, apartarnos para el Señor. Y no es que usted se vaya a ir a un monte, por allá alejado, donde no haya nadie, no. Usted tiene que ser con el mundo, pero sin ser del mundo. Y esto es como cuando usted le echa el agua y el aceite. Usted ve que ellos no se separan, nunca se mezclan. El agua y el aceite siempre se separan. Así tiene que ser. Están en el mismo vaso. Puede que tengan cantidades diferentes, o sea más del agua o sea más del aceite, pero siempre se separan. El cristiano, el buen cristiano, tiene que apartarse de las cosas del mundo. Y finalmente, una fórmula matemática, para los que son matemáticos. ¿Les gusta la matemática? ¿No les gusta? No me gusta la matemática. Entonces no hay problema, pero esta fórmula es espiritual. Hay 3 cosas que vamos a sumar en esta noche. 3 cosas que nos van a garantizar una vida plena en Cristo Jesús. La primera de ellas, una vida de oración. Una vida de oración. Más, sumémosle otro ingrediente, una fórmula, una receta de cocina. Más, una vida de fe. Más, una vida recta. ¿Cuántas son? Una vida de oración, una vida de fe, una vida recta. Y eso nos va a dar como simple resultado santidad. Santidad. Santo, a diferencia de la religión tradicional, las religiones tradicionales, no es la persona que colocan en una imagen para rendirle culto o rendirle exaltación o lo que sea que le rindan. No es nombrar a alguien que se murió hace 20, 30, 40, 50, 100 años, vea, ya es santo. No. Santo es aquel que tiene esas 3 cosas en su vida todos los días de su vida, desde el amanecer hasta el anochecer, aún incluso cuando está durmiendo. Porque incluso cuando está durmiendo, Dios está trabajando nuestra mente y nuestro espíritu. ¿Amén?
Y lo voy a invitar para que nos pongamos sobre nuestros pies, aprovechando esta noche de lluvia. Y vamos a darle gracias a nuestro Dios, creyendo que Él toma el control de nuestra vida. Amado Dios, en esta noche, Señor, te damos las gracias, porque tú nos estás enseñando a no ser personas de orden de paz, personas relativas, Señor. Te damos las gracias porque nos estás guiando conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Señor, además de ser relativos en las cosas tuyas, Señor. Hoy te pido, Padre amado, por esta iglesia, Señor. Aún por aquellos que nos están viendo en estos momentos, Señor. Te pido por aquellas personas que necesitan un luz especial en el Espíritu, Señor, para que tú les encamines, Señor. Les guíes, les fortalezcas, les des esa provisión espiritual que ellos necesitan para tener la claridad de la luz. Y ayuda, Señor, a estos hombres, estas mujeres, Señor, que están hoy aquí, que nos están viendo también, Señor, a andar en santidad, a apartarse de todo lo malo que tú nos ofreces, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, a vivir una vida de oración, una vida de fe, una vida recta, Señor, delante de tu palabra, delante de tu presencia, Señor. Haz tu obra, Padre. Quebranta, Señor, todo espíritu de religiosidad que se quiera manifestar, Señor, en tu pueblo de Dios. Ese espíritu de religiosidad que tenían los fariseos, Dios, que estaban vacíos por dentro, que querían mostrar piedad, pero que claramente delante de tus ojos era pura mentira, Señor. Que tu iglesia jamás caiga, Señor, en esa falsedad espiritual. Que como iglesia caminemos siempre en la verdad de tu palabra, en la verdad de tu presencia, en la verdad de tu Espíritu Santo, en la verdad tuya, oh Dios de la gloria, la que has puesto para que nosotros caminemos bien derechitos, Señor, de acuerdo a tu propósito y de acuerdo a tu voluntad, Señor. Perdona nuestra maldad, perdona nuestro pecado y límpianos por la preciosa sangre de Cristo. De todo aquel pecado oculto, de todo aquel pecado evidente que haya en nuestras vidas, Señor, y que aún nos cuesta dejar de lado, Padre. Porque creemos en el poder tuyo, Dios, y porque creemos que tú finalmente tienes el control, tienes el poder y tienes la autoridad sobre todos y cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, Padre, que en nuestra mente, Señor, haya un pensamiento distinto en la parte espiritual, en nuestra parte laboral, en nuestra parte social, que podamos ser guiados por tu presencia cada día y que podamos dar testimonio de aquel que murió, resucitó y está aquí a la diestra de Dios Padre, Jesucristo, nuestro Señor, en quien ponemos toda nuestra vida y todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ministerio Bíblico La Voz de Jesucristo.